en distancia, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a retomar en donde dejamos la otra clase. Habíamos comenzado con trigonometría y habíamos empezado a ver algunas identidades trigonométricas y ahora vamos a ver algunas otras identidades. Bueno, en la última clase vimos el ejemplo donde nos daban como dato, por ejemplo, el coseno, y nos pedía encontrar las restantes razones trigonométricas, conociendo el valor del coseno. Ejercicios parecidos tienen acá en el práctico, ahí les agrando un poquito, por si están viendo en la pizarra. En el ejercicio 1, les da como dato, por ejemplo, en el apartado A les da el seno y tienen que hallar los otros. En el apartado B les da el coseno, o sea, sería parecido al que hicimos el otro día. Y en el apartado D me dan la tangente. ¿Sí? Cuando ustedes tienen como dato la tangente, van a requerir de otra identidad trigonométrica que se deduce a partir de la identidad pitagórica que habíamos visto en la última clase. La identidad pitagórica era esta que salía o se deducía a partir del teorema de Pitágoras, justamente. Una consulta. Sí. Usted sabe que yo bajé el material de trigonometría y las filminas de funciones trigonométricas, pero no hallé la guía práctica, el trabajo práctico número 5, no lo encuentro. A ver, en donde están los trabajos prácticos, supuestamente estaban los trabajos prácticos de todo el año. O sea, en el aula virtual, a ver si les comparto la pantalla. Sí, ya ahora entiendo. Buscaba en otro lugar, ahora me di cuenta. Fíjate donde decía, creo que decía planificación y trabajos prácticos, algo así. Y ahí estaba la guía de trabajos prácticos de todo el año. Así Perfecto. que el trabajo práctico 5, el que estoy mirando ahora de trigonometría, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces teníamos la identidad pitagórica. También habíamos visto otra identidad que usamos en la otra clase, que la tangente, por ejemplo, del ángulo alfa era igual al seno sobre el coseno. La que es al revés de la que es al revés de la tangente es la cotangente. Por lo tanto, la cotangente va a ser coseno sobre seno. También habíamos visto la que es al revés del seno, se llamaba cosecante, por ejemplo. Entonces sabemos que la cosecante dijimos es al revés del seno. Entonces va a ser 1 sobre el seno. ¿Sí? Otra identidad, la secante. La secante es al revés del coseno. O sea que sería sobre el coseno. ¿Sí? Bueno, y en este ejercicio que les da como dato la tangente, ustedes van a necesitar otra identidad que se deduce de la identidad pitagórica, ¿sí? O sea, de la identidad pitagórica, ustedes tienen que, la voy a escribir acá, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado era igual a 1, ¿sí?
De esta identidad, si dividimos todo miembro a miembro por el coseno, ¿sí? Dividir por el coseno en ambos lados, quiero decir, ¿sí? Voy a dividir en realidad por el coseno al cuadrado, porque como esto está al cuadrado y acá también el coseno está al cuadrado, voy a dividir todo por coseno al cuadrado. Es decir, acá me quedaría el seno al cuadrado dividido coseno al cuadrado. Acá me va a quedar coseno al cuadrado dividido coseno al cuadrado. Y acá del otro lado también sería 1 dividido coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado dividido coseno al cuadrado me va a quedar 1. ¿Sí? Y acá, seno al cuadrado dividido coseno al cuadrado, como el seno sobre el coseno es la tangente, seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado va a ser la tangente al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a, ahí lo pueden dejar si quieren como 1 sobre el coseno al cuadrado, depende de los datos que ustedes tengan. Por ejemplo, si yo conozco o si yo quiero averiguar el coseno, me conviene dejarlo como coseno. Si yo quiero averiguar 1 sobre el coseno, era la 1 sobre el coseno era la secante, ¿sí? Si a mí me pide, por ejemplo, averiguar la secante, quizás en lugar de 1 sobre el coseno al cuadrado, me conviene poner secante al cuadrado. ¿Sí? Esta otra identidad que se deduce a partir de la identidad pitagórica dividiendo, como hicimos acá, dividiendo en ambos lados por el coseno. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio, sí. ¿Qué se divide por coseno al cuadrado? Sí. No entendí la última parte. Acá. Claro, y en ambos miembros sería, y en el resultado. Claro. Divido en ambos lados, divido por el coseno, porque yo sé que seno sobre coseno es la tangente. ¿Sí? Entonces, pensando en el ejercicio 1 del práctico, en el ejercicio 1, en el apartado C, me da como dato la tangente y yo tengo que averiguar las otras. ¿Sí? En el apartado A y B del ejercicio 1, me da como dato el seno o el coseno. Entonces, con la identidad pitagórica ya me alcanza. Porque yo, conociendo el seno, si reemplazo acá en la identidad pitagórica, puedo despejar y averiguar el coseno. O al revés, si conozco el coseno, reemplazo el valor del coseno y despejo el seno. Puedo averiguar el seno. ¿Se entiende? Entonces, después, teniendo el seno y el coseno, puedo averiguar las otras 6 razones trigonométricas, si quiero, porque, por ejemplo, seno sobre coseno es la tangente, 1 sobre el seno es la cosecante, 1 sobre el coseno va a ser la secante. O sea, teniendo el seno y el coseno, puedo averiguar las otras. En cambio, en el ejercicio C, me da como dato la tangente. Entonces, yo necesito una identidad que me relacione la tangente con algún otro dato conocido. En el ejercicio C, bueno, les da la tangente y tienen que averiguar seno y coseno. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Por eso, digamos, por eso, en la identidad trigonométrica, ¿qué dice? Divido de los dos lados por el coseno. ¿Por qué? Porque si yo sé que la tangente era el seno sobre el coseno, entonces acá, al dividir miembro a miembro por el coseno, me queda, ¿ves? Que seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado lo puedo transformar en tangente al cuadrado. ¿Se entiende? Acá entonces dividir de los dos lados por el coseno, ¿para qué? Para que me aparezca una identidad en donde figure la tangente relacionada con, bueno, algún otro dato de los que quiero averiguar. En este caso, en el apartado C, les pide averiguar el seno y la cosecante. ¿Sí? ¿Se entiende? También en la identidad pitagórica
si en lugar de dividir por el coseno, porque seno sobre coseno dijimos la tangente, ¿sí? Si en lugar de dividir todo por coseno, divido todo por el seno, me va a aparecer otra relación parecida a esta, ¿sí? Fíjense, ¿qué sería? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1 es la identidad pitagórica, ¿sí? Si de los dos lados, en lugar de dividir por coseno, ahora divido por seno al cuadrado, digo, fíjense qué pasa. Acá divido por el seno al cuadrado. Acá también divido por el seno al cuadrado. Y acá divido por el seno al cuadrado también. Entonces, ¿qué me queda? Seno al cuadrado dividido seno al cuadrado, ¿qué me quedaría? 1. Más. Y acá, coseno sobre seno, ¿qué es? Coseno sobre seno. Cotangente. Como está al cuadrado, sería cotangente al cuadrado de alfa. Y 1 sobre el seno, ¿a qué era igual? Cosecante. Como está al cuadrado, va a ser cosecante al cuadrado de alfa. Y ahí tengo otra relación, otra identidad, en donde me aparece la cotangente, por ejemplo, ¿sí? Relacionada con la cosecante. ¿Se entiende? Son distintas identidades trigonométricas. De acuerdo a los datos del problema, por ahí me conviene usar esta, por ahí me conviene usar la pitagórica, por ahí me conviene usar esta otra. ¿Se entiende? Vamos a ver el ejercicio C del práctico. En el ejercicio C del práctico, el ejercicio C me da, entonces, como dato me da la tangente, que dice que vale menos 1,8. Recuerden que para todos los apartados A, B y C, en todos los casos les dice que el ángulo alfa pertenece a ese intervalo, que va de pi sobre 2 a pi. Alfa pertenece al intervalo que va de pi sobre 2 a pi. ¿Para qué me daba eso? ¿Para qué me da ese dato? Para saber el signo de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Más que nada, me interesa específicamente en este cuadrante, entre pi sobre 2, si lo paso a grados, serían 90 grados. Y pi serían 180. Entonces, ¿en qué cuadrante estaría si el alfa pertenece a ese intervalo? En el segundo. En el segundo, por ejemplo, supónganse por acá. Ahí dibujaba el triangulito de referencia para ubicarme y recordar siempre que la base de ese triangulito era el coseno. Lo que dibujo acá con rojo, supónganse, sería el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa sería siempre midiéndolo desde el eje X hasta la hipotenusa del triangulito. Y dijimos, el coseno sería la base de ese triangulito y la altura del triangulito sería el seno, ¿sí? El seno del ángulo alfa. Este sería el seno. Entonces, una vez que yo me ubiqué en ese cuadrante y puedo ubicar en dónde estaría el seno y el coseno, yo sé que el seno, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿no? Porque estoy del eje X para arriba, acuérdense, del eje X para arriba. Este valor es como si lo miraran sobre el eje Y, ¿entiende? Entonces, del 0 para arriba sería positivo. En cambio, el coseno estaría del 0 para la izquierda, es decir, sobre el eje X,
del 0 para la izquierda, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Bien? Este entonces es negativo y el seno es positivo en ese cuadrante. ¿Sí? Para eso me sirve este dato por ahora. ¿Sí? Bien. Y me da como dato que la tangente vale menos 1,8. ¿Está bien que la tangente sea negativa? Sí. Eso concuerda con el hecho de que el seno es negativo, positivo y el coseno es negativo. O sea, tienen distintos signos, entonces la tangente es negativa. ¿Sí? Usando la formulita esta que encontramos acá, esta con un puntito rojo, usando esa formulita, ves que en esa fórmula me aparece la tangente relacionada con la secante al cuadrado. Si tengo la secante la puedo escribir como 1 sobre coseno al cuadrado, ¿pero? Y en ese caso tendría posibilidades de sacar o de despejar el coseno. ¿Entiendes? Vamos a escribir esa formulita de nuevo. La escribo acá arriba. Usando esta formulita, yo sé que la secante al cuadrado de alfa, mirándolo de allá para acá, es lo mismo, es igual a la tangente al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo puedo decir que secante al cuadrado de alfa va a ser el valor de la tangente, lo tengo, que dice que vale menos 1,8. Entonces reemplazo acá menos 1,8 al cuadrado más 1. Eso sería el valor de la secante al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces por ahora lo voy a escribir así. Secante al cuadrado es igual, vamos a hacer esa cuentita, a ver cuánto nos da. 4,24. Bueno. Pasen y vean si les da 4,24 esta cuenta. ¿Sí? El cuadrado lo puedo pasar al otro lado. ¿Cómo pasaría? Perdón, profe. Sí. Ah, ya está sumando el 1 ahí. En el Sí, 4. esto el cuadrado más 1 ya. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Perfecto, profe, gracias. Bueno. El cuadrado dijimos Sería que lo como pasamos como la raíz. ¿Sí? Pero ¿qué tenía que acordarme cuando pasaba el cuadrado como la raíz? Podía ser más Positivo o y menos negativo. la raíz de 4,24. Entonces, voy a tener que borrar aquí. Borro ya esto porque ya lo copiamos. Bien. Quiere decir entonces que secante de alfa va a ser igual. Más menos la raíz de 4,24, ¿cuánto le da? 2,06. Bien. La secante, ¿a qué era igual? Lo borramos, pero ustedes lo tienen por ahí anotado. ¿A qué era igual la secante? 1 sobre el coseno. ¿Sí? 1 sobre el coseno es igual a más menos el 2,06. Después de este signo más menos, en realidad vamos a tener que elegir nosotros cuál nos conviene, o en realidad cuál corresponde, si es el más o es el menos, teniendo en cuenta que el alfa estaba en el segundo cuadrante. Dijimos que el coseno, ¿qué signo tenía que tener? Negativo. 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 Entonces, 1 sobre el coseno también va a tener que ser negativo. ¿Se entiende? Entonces, de estos dos signos ya podría seleccionar el negativo, porque como estoy en el segundo cuadrante, ya sé que el coseno es negativo. ¿Estamos? Bien. Ahora, de acá, fíjense, el ejercicio C les pedía calcular el seno y la cosecante. ¿Sí? Bueno, de acá, ¿qué puedo averiguar? El coseno. ¿Sí? ¿Cómo despejarían de acá para averiguar el coseno? Se podría pasar el 1 multiplicando.
El 1, si multiplico por 1, es lo mismo que nada, porque multiplico por 1, me va a quedar lo mismo. En realidad, Pasa el coseno primero. El coseno pasa a la derecha. el coseno pasaría para la derecha, ¿cómo pasaría? Multiplicando. Multiplicando por el coseno. A ver, si lo paso a estar multiplicando, el menos 2,06, ¿cómo pasaría para acá? Dividiendo. Dividiendo. O sea, este me quedaría 1 sobre el 2,06, menos 2,06 en realidad, y el 2,06 lo saco de aquel lado. ¿Sí? Si quieren hacerlo en dos pasos, lo pueden hacer en dos pasos. Primero pasar, como dijimos, el coseno multiplicando, y después el 2,06 que pasaría dividiendo. ¿Sí? Si me hacen esta cuantita, 1 sobre 2,06, ¿cuánto nos da? Menos 0,48. Menos 0,48. Bien. Tengo el valor del coseno, pero en realidad el ejercicio me pedía el seno. ¿Sí? Me pedía el seno y la que es al revés del seno también, que es la cosecante. ¿Sí? Necesito entonces averiguar el seno. ¿Cómo puedo averiguar o qué ecuación, qué identidad puedo usar para, a partir del coseno, encontrar el seno? Ahí voy a usar la que vimos antes, es decir, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1, ¿sí? Si el coseno es menos 0,48, lo puedo reemplazar acá. Me queda el seno al cuadrado más el valor que averiguamos recién, menos 0,48 al cuadrado, igual a 1. Y ahí despejo y puedo averiguar el seno. Debe decir que el seno al cuadrado va a ser igual. Esto al cuadrado, ¿cómo pasa para allá? Primero paso todo este numerito, el 0,48 elevado al cuadrado, lo paso para el otro lado. Pasaría Restando. restando. O sea, me queda 1 menos, si quiere ponerle signo, es lo mismo, el menos 0,48 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da esa cuenta? 1 menos 0,48 al cuadrado sería 0,77. Bueno, de nuevo, el cuadrado del seno me lo paso al otro lado como más menos la raíz de 0,77. Y ahí tendría el valor del seno. ¿Qué signo es el que voy a elegir, digamos? Positivo, porque dijimos que en este cuadrante el seno me tenía que dar positivo. Raíz de 0,77, ¿cuánto les da? 0,88. Ahí tengo el valor del seno. Uno de los que ya me pedía era el seno. Y también me pedía que la cosecante, ¿sí? La cosecante, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Profe, Sí. le hago una consulta. Para sacar el seno, ¿podríamos utilizar también tangente de alfa es igual a seno sobre coseno? Y utilizar como... Sí, sí, también sería otra opción. Tienen, como dice el compañero acá, también para averiguar el seno, si no hubiera usado la pitagórica, podría haber dicho que como la tangente de alfa, que era el dato que tenía originalmente, ¿no es cierto? Como la tangente era igual al seno sobre el coseno, la tangente ya la tenía. El coseno lo acabábamos de averiguar recién, ¿sí? Entonces, teniendo la tangente y teniendo el coseno, podría averiguar el seno. ¿Lo ven? Hubiera sido capaz más fácil. Fíjense, la tangente valía menos 1,8. Igual a el seno, que no lo conozco, dividido el coseno, que es menos 0,48.
Y ahí, haciendo pasaje de término, el menos 0,48, ¿cómo lo pasaría al otro lado? ¿Cómo pasaría? Multiplicando, o sea, dejaría el Ujú. seno de alfa de este lado y este pasaría al otro lado multiplicando. Menos 1,8 por, entre paréntesis le voy a tener que poner, menos 0,48. Menos por menos, más. ¿Sí? Y esta cuentita me debería dar 0,88 también. ¿Le da? O sea, de esta manera, o como hicimos acá con la identidad pitagórica, sería, ¿cuánto? Bueno, ahí le da 0,86, ¿sí? 0,86. Ah, sí. Esto va a depender, lógicamente, de cuántos decimales hayan usado. Nosotros acá, para sacar el coseno, usamos 2 decimales, 0,48. Quizás sería conveniente trabajar con 3 decimales para que nos dé bastante más parecido de esta manera o de esta otra manera, ¿sí? Ese redondeo, ese pequeño error en la que acá nos daba 0,88 y acá nos da 0,86, se debe a la cantidad de decimales que estamos usando, ¿sí? Bueno, finalmente, teniendo el valor del seno, decíamos, para encontrar la cosecante, tendría que hacer la cuenta 1 sobre el seno, ¿sí? Entonces, si hacen esa cuentita, puedo averiguar cosecante de alfa 1 sobre 0,88 o el 0,86 que tomaron, si lo tomaron de allá, y de ahí sacan que la cosecante es igual a, ¿cuánto me da esta cuantita? 1,14. Bueno, y ahí tienen los valores que nos pedía, la cosecante y el seno, ¿está bien? A partir de recordar esta identidad, ¿sí? Siempre esta la van a usar bastante y la identidad trigonométrica es otra que se usa bastante. Siempre traten de recordarlas, ¿sí? Bueno, avanzamos ahora con otras identidades que las van a aprender a deducir si ustedes recuerdan en dónde se ubica el seno y el coseno en cada cuadrante. Eso es importante, ¿sí? Voy a borrar esto. Ya está, ¿no? Vamos a comenzar con identidades de ángulos opuestos. Identidades de ángulos opuestos. Es decir, la idea de esto es que nosotros, conociendo cuánto vale, por ejemplo, el seno, coseno o tangente para un ángulo que está en el primer cuadrante, podemos inferir a qué igual el seno, el coseno o la tangente en cualquiera de los otros cuadrantes, ¿sí? Para estos ángulos particulares, por ejemplo, el que vamos a ver acá, de los ángulos opuestos, ¿sí? Si dibujamos un ángulo siempre en el círculo trigonométrico. ¿Cámara? Sí. ¿Alguien que preguntaba algo? Bien. Dibujamos entonces un ángulo alfa que siempre va a estar ubicado en el primer cuadrante, ¿sí? Pongamos, normalmente uno que no esté bien a la mitad, traten de dibujarlo en lo posible de 20 grados,
de 30, lo sumo como lo dibujé ahí, ¿sí? Un poquito más abajo, mejor, para tratar de inferir después los otros ángulos que tienen que ver con el ángulo alfa. Si este es el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa, por ejemplo, como les decía, de 20 grados, de 30 grados. El opuesto sería el de menos 30 o menos 20. Si este vale 20, el opuesto es de menos 20. ¿En qué cuadrante lo voy a dibujar? Un ángulo de menos 20. En el segundo. En el segundo estaría por acá. Por ejemplo, ahí. Y ahí serían. Pero si yo digo un ángulo de menos 20 grados. En el tercero. Pero, En el cuarto. cuarto. A ver, vamos a ver si la pegamos. Si estaría en el tercero, ¿de cuánto sería el ángulo? Por ahí. Más de 180. Más de ¿A de 180? ya. Y menos de 270. ¿Sí? Sí. Pero si es un ángulo de menos 20, para que sea un ángulo negativo, para empezar, ¿cómo lo tengo que medir? Desde el eje X hacia la izquierda, digamos, o hacia arriba, o desde el eje X para abajo. Desde el eje para abajo. Hacia el- Para abajo, es en el sentido de las agujas del reloj, digamos. ¿Está bien? Entonces, un ángulo de, si este era de 20, un ángulo de menos 20 sería la misma medida que este, pero para abajo. Es decir, que va a quedar, supongamos, por acá. Este sería el menos alfa. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Ese sería el opuesto. O sea, si un ángulo es de 20, el alfa sería de 20, el menos alfa será de menos 20. ¿Sí? Y me interesa conocer el seno, el coseno y la tangente. Yo lo que voy a querer es saber el seno del menos alfa o el coseno del menos alfa o la tangente del menos alfa, conociendo lo del alfa, las del alfa. O sea, si yo les doy como dato el seno y el coseno para el ángulo alfa, yo voy a poder conocer cuánto vale el seno y el coseno del menos alfa. ¿Se entiende? Siempre recordando que el seno es el que acá lo dibujo con verde, el seno del alfa, ¿no? Este sería el seno del alfa. Y el coseno, acuérdense que se mide sobre el eje X siempre, que sería el que está acá con rojo, ¿sí? Ese sería el coseno. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les parece o cuánto o a qué va a ser igual? Vamos con el coseno. El coseno del menos alfa. El coseno de menos alfa. Si yo lo tuviera que dibujar en el círculo trigonométrico para este ángulo menos alfa, ¿en dónde quedaría dibujado el coseno? Sobre el eje coincidiría con este que está pintado ahí de rojo, ¿lo ven? El coseno del ángulo menos alfa coincide con el coseno del alfa. ¿Se entiende? Entonces, coseno del menos alfa va a ser igual al coseno del alfa. ¿Sí? Porque comparten la misma base del triángulo. ¿Sí? En el caso de arriba sería el triangulito de arriba y en el caso del cuarto cuadrante estaría considerando el triangulito de acá abajo, pero la base de ese triángulo está apoyada sobre el eje X, es la misma. ¿Sí? Ahora diría, ¿qué pasa con el seno? Con el seno del alfa y del menos alfa. El seno del alfa está dibujado ahí. Y el seno del menos alfa, Abajo del eje de las X. a esta medida para abajo. ¿Sí? Sería esto. ¿Esta medida será la misma que esa? Sí. Sí. La medida va a ser la misma. Lo único que cambia es que esto va a ser negativo y el de arriba sería positivo. ¿Tá? Cuando uno es el signo contrario del otro, decimos entonces que el seno, entonces, el seno del menos alfa va a coincidir con el opuesto del seno del alfa. Al decir el opuesto del seno del alfa, estoy diciendo el menos
el seno del alfa. ¿Ah? Tengan en presente de que al poner un signo menos acá adelante, no quiere decir que este sea el negativo, que el seno del alfa sea el negativo. ¿Se entiende? Estoy diciendo de que el seno del menos alfa vale lo mismo que el seno del alfa, pero con signo cambiado. Al poner un signo menos adelante, quiere decir que si este fuera positivo, como lo es, digamos, y el seno del alfa fuera positivo, el seno del menos alfa va a ser negativo, porque al tener un signo menos adelante, me va a quedar negativo. ¿Entiende? O sea, al poner un signo menos adelante, lo único que estoy diciendo es que tienen signos contrarios. Si uno es positivo, el otro es negativo y viceversa. ¿Sí? Y yo el menos, si quisiera, lo podría haber puesto del otro lado. El menos lo podría haber puesto de este otro lado. Sería lo mismo. Estaría diciendo que esto con esto tienen signos contrarios, nada más. No estoy diciendo que esto es negativo y que esto es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo dejo como lo hemos puesto, porque a mí en realidad que me interesa saber es a qué es igual el seno del menos alfa o el coseno del menos alfa. ¿Sí? Veamos qué pasa con la tangente. La tangente, si yo voy a dibujar la tangente del alfa o del menos alfa, ¿se acuerdan que la tangente se dibujaba sobre esta línea? Justamente una recta que sea tangente al círculo. ¿Sí? Estirando la hipotenusa del ángulo alfa, esta sería la tangente del alfa, y la tangente del menos alfa, si estiro la hipotenusa, vendría a parar acá abajo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa con la tangente del alfa y del menos alfa? Van a tener que tener la misma medida, pero el signo, ¿qué pasa? Cambia de signo. O sea, menos la tangente del alfa. ¿Se entiende? O sea, también tiene distintos signos la tangente. ¿Estamos? Bien, esas son las identidades de los ángulos opuestos. ¿Está? Vamos a ver otros. Identidades de ángulos, por ejemplo, complementarios. Vamos a ver los suplementarios primero. Perdón. Identidades de ángulos suplementarios. Siempre con el dibujito del círculo trigonométrico. Acá van a ser 800 círculos trigonométricos, más o menos. Ángulos suplementarios. ¿Sí? Voy a dibujar un alfa, por ejemplo, ahí de 20 grados, como hicimos hoy. Marco el triangulito de referencia. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Vamos a recordar eso. Dos ángulos son suplementarios Cuando entre los dos suman 180 grados. cuando suman 180 grados. Entre los dos suman 180 grados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi ángulo alfa, pongámosle que sea de 30 grados, como lo dibujé ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si el ángulo alfa mide 30 grados, ¿el otro cuánto debería medir? 150. El otro va a ser de 150. La particularidad que va a tener es que va a quedar acá a la misma altura. Si este fuera de 30, este otro, que sería el suplementario, debería medir 150, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hago la cuentita para encontrar este otro rápidamente? O sea, si usted me dice que este mide 30,
¿cómo encuentro el suplementario? 180 menos el alfa sería, ¿se entiende? Entonces, si el ángulo si un ángulo del primer cuadrante mide alfa, el suplementario va a ser 180 menos alfa. Este va a ser 180 menos alfa, ¿está bien? Entonces nosotros queremos saber cuánto mide el seno de 180 menos alfa o el coseno de 180 menos alfa o la tangente de 180 menos alfa. A partir de conocer cuánto mide el seno o el coseno del alfa, ¿sí? Entonces veamos. El seno del alfa es esta altura que dibujo con verde. Eso sería el seno del alfa, ¿sí? ¿Y qué relación tendría con la de 180 menos alfa? Para el ángulo del 180 menos alfa, ¿en qué cuadrante cae? El segundo. El segundo. Siempre dibujen el triangulito de referencia que le llamamos. Es decir, el triangulito de referencia que llega desde acá, bajo al eje X, sería este triangulito de referencia que está, decíamos, apoyado sobre el eje X, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estaría ubicado el seno de 180 menos alfa? Sería esta linita que dibujé acá con línea de puntos, sería la altura de ese triangulito. ¿Y qué relación tiene con la del seno del alfa? Ese triangulito tiene la misma altura que ese otro. Es decir que, y las dos medidas, digamos, van para arriba del eje X, o sea que las dos medidas son positivas. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el seno de 180 menos alfa va a ser igual al seno del alfa. O sea, si yo conozco el seno del alfa, o sea, un ángulo de 30 grados, yo conozco cuánto vale el seno, automáticamente también sé que el seno de un ángulo de 150 va a valer lo mismo que el seno de un ángulo de 30, porque son ángulos suplementarios, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el coseno? El coseno del ángulo alfa lo estoy dibujando acá en la base de ese triángulo. ¿Qué signo tiene? En el primer cuadrante es positivo. El del ángulo suplementario en el segundo sería desde acá hasta acá. ¿Qué signo tiene este? Negativo. Digo, Negativo. la medida va a ser la misma porque este triángulo del lado a la derecha va a ser un triángulo equivalente al de la izquierda. Y por lo tanto, la base de este triángulo va a ser la misma que la del otro triángulo. Solamente que cambian o difieren en el signo. Cuando difieren en el signo, vamos a decir, entonces, el coseno de 180 menos alfa es el mismo coseno del alfa, pero cambiado de signo. Es decir, que le pongo un signo menos acá adelante. ¿Sí? Eso quiere decir que la medida es la misma, pero difieren en el signo. ¿Sí? Cuando uno sea positivo, el otro va a ser negativo y viceversa. ¿Vamos? Y entonces, ¿qué va a pasar con la tangente? Si yo tuviera que dibujar la tangente del alfa, ¿a dónde le iba a dibujar? Acá arriba, como dijimos hoy, ¿sí? Positiva. Pero si tengo que dibujar la tangente para este ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿dónde tendría que dibujar la tangente? También ahí. Bajaría para el cuarto cuadrante, es decir, la tangente quedaría acá abajo. Tendría signo negativo. Entonces, la tangente de ese ángulo, 180 menos alfa, va a coincidir con la tangente del alfa, pero también difiere en el signo. O sea, le pongo un signo menos adelante. ¿Sí? Cuando el seno y el coseno tienen distintos signos, la tangente va a quedar con signo menos adelante. O sea, va a quedar cambiada de signo. ¿Se entiende? Cuando el seno y el coseno tengan el mismo signo, la tangente también va a quedar con el mismo signo.
¿Sí? Bien, ahí vimos ángulos opuestos, ángulos suplementarios. Vamos a ver ahora identidades de ángulos complementarios. Venía en otra clase. Ángulos complementarios. Complementarios, ¿cuándo los ángulos eran complementarios? Cuando suman 90 grados. Cuando entre los dos suman 90. ¿Está bien? Acuérdense. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo un ángulo alfa en el primer cuadrante, ¿en dónde debería dibujar el complementario? ¿Sí? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer para saber dibujar en el círculo trigonométrico y ubicarse en dónde quedaría representado el seno y el coseno para ese ángulo, ¿sí? O sea, si yo tengo siempre partiendo de que tengo un ángulo alfa en el primer cuadrante, siempre partimos de ahí. Voy a dibujar la parte de arriba nomás. Bueno, más parecido a un círculo quedó. Siempre dibujo el ángulo alfa y vamos a tratar de dibujarlo de 20, por ejemplo, ahora. Por acá. No le pongo un valor, pero ustedes imagínense que es un ángulo de 20 grados, por ejemplo, ¿sí? Si este es un ángulo en el primer cuadrante de 20 grados, ¿en qué cuadrante quedaría el complementario? O sea, ¿cuánto, para empezar, si este es de 20, el complementario, ¿cuánto debería medir? 70. 70. ¿En qué cuadrante va a quedar entonces? Primero. El primero, o sea, me voy a quedar acá en el primero. Pero entonces, si este es el angulito de 20, por ejemplo, uno de 70 quedaría por acá arriba. Algo así. Imagínense, ¿sí? Este sería el alfa, el de 20. Y el que está más arriba sería el de 70. Son ángulos complementarios porque entre los dos medirían 90, ¿sí? Entonces, me ubico, o mejor dicho, ubico en esos dos triángulos en donde estaría representado el seno y el coseno. Entonces, para el alfa ya sabemos que esto que está con verde es el seno del alfa y este que está con verde para este triangulito más alto sería el complementario. Si ustedes me dijeron, si este mide 20, para encontrar el de 70, que es el complementario, ¿qué cuenta hicieron? 90 menos el de 20, ¿cierto? 90 menos 20 me dio el de 70, que sería este de acá, hasta acá. O sea, si este es el ángulo alfa, el complementario se saca haciendo 90 grados menos alfa. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es a qué es igual el seno de 90 menos alfa, el coseno de 90 menos alfa, o la tangente de 90 menos alfa, siempre referidos o teniendo en cuenta los valores del seno, coseno y tangente del alfa. ¿Sí? Bien. Ay, se me funcionó. No. Gracias. No se iba a desconectar todo. Bien, entonces, ¿podré decir que el seno del 90 menos alfa coincide con el del alfa? No. Pero sí lo que ocurre acá, en realidad es que como que este triangulito, ustedes se lo imaginan, es como si estuviera rotado. Este triangulito es como que está puesto, dado vuelta acá. ¿Lo ven? Se me apagó nomás.
¿Eh? Y ahora ya hago que perdí la conexión con el chico de no, pero no está en post. Ahí está. No, por las dudas. Yo tenía que... Acá sí, bien. Allá se ve igual, nada más. Bueno, retomamos. A ver, esperen que tenemos ahora el eco. Ahí va. La grabación se inicia. Bueno, ahí me están viendo, ¿se escucha bien? Sí, Tuve un pequeño problema sí, con la compu, se me apagó. Sí. Bien, entonces decíamos que lo que se podría acercar un poquito la pantalla. ahí lo acercamos. Decíamos como que este triángulo es como que está rotado, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el seno de 90 menos alfa va a coincidir, fíjense, la altura de ese triángulo más alto, podríamos decir, esa altura va a coincidir, pero ¿con quién? Con la base de este otro triángulo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, que ¿qué va a ocurrir? Que el seno de 90 menos alfa en realidad va a ser igual a ¿quién? El coseno. Al coseno del alfa. Claro. ¿Y tienen el mismo signo o difieren en el signo? El mismo. Este está en la altura del triángulo más grande. ¿Qué signo tiene? Positivo. Y lo que pinté con rojo, positivo también. Positivo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con el coseno del 90 menos alfa? Va a ser igual, pero al seno del alfa. Fíjense, la base de este triangulito más alto, y a la base que sería el coseno, coincidiría con la altura del otro triangulito que es el seno. Y como están los dos en el primer cuadrante, los dos son positivos, tienen el mismo signo. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la tangente? La tangente es igual a la cotangente del ángulo alfa. Como ven, como que el seno y el coseno están invertidos, entonces resulta que la tangente es igual a la cotangente. ¿Sí? Decimos que los valores de las razones trigonométricas del ángulo alfa coinciden con las razones trigonométricas con las cofunciones de su complementario. Las cofunciones se les llama, por ejemplo, si esta es el coseno, la otra es el seno. Las cofunciones, ¿sí? Si esta es el seno, la otra es el coseno. O si esta es la tangente, la otra es la cotangente. Eso quiere decir que las funciones trigonométricas para un ángulo alfa coinciden con las cofunciones del ángulo complementario, ¿sí? ¿Se entiende? Bien.
Y nos quedan dos tipos de identidades más, que son identidades, ¿sí? ¿Por qué la tangente es igual a la cotangente? Fíjate, porque lo podemos deducir también de la siguiente manera. La tangente de 90 menos alfa sería igual al seno de 90 menos alfa sobre el coseno, ¿no es cierto? Tangente es igual al seno sobre el coseno. ¿Lo ven? No sé quién me había preguntado, ¿se ve? Pero ¿qué pasa? El seno de 90 menos alfa, ¿a qué era igual, dijimos? El seno de 90 menos alfa es igual al coseno del alfa. Y el coseno de 90 menos alfa, ¿a qué era igual? Al seno del alfa. Y entonces de ahí se deduce que coseno sobre seno, ¿a qué es igual? A la cotangente del alfa. ¿Vamos? Entonces de ahí se ve que la tangente de 90 menos alfa es igual a la cotangente del alfa. Se puede deducir de esa manera, digamos, también. ¿Sí? No sé quién, la persona que me había preguntado, ¿se entendió? ¿Vos me habías preguntado? Ah, pensé que era alguien de distancia. Bueno, perfecto, entonces. Identidades de ángulos. Decíamos ahora que identidades de ángulos que difieren. Hay ángulos que difieren en 90 o difieren en 180, ¿sí? Por ejemplo, que difieren en 90 grados. Ángulos que difieren en 90 quiere decir que uno va a medir digamos que la diferencia entre los dos me da 90. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, un ángulo de 120, ¿sí? Con un ángulo de sería 120 menos 90 tendría que ser en realidad, ¿sí? Pero 30. La La recta me tendría que dar 90, es decir, sería un ángulo así. ¿Puedo decir cuánto? 110 menos 20. Ah, por ejemplo, bueno, un ángulo que sea de 110 y otro que sea de 20, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, si uno mide 110 y otro mide 20, la diferencia, es decir, difieren, decimos que difieren en 90, ¿se entiende? Entonces, imaginemos un ángulo de 20, que sería el alfa. ¿Sí? Vamos a hacerlo más acá. Como siempre, arrancamos del ángulo alfa, que está en el primer cuadrante. Por ejemplo, si el alfa mide 20. ¿Sí? Entonces, si el alfa mide 20, dibujamos, como siempre, el triangulito de referencia. Y ahora, otro ángulo, para que la diferencia entre ellos dos sea, como decíamos, de 90, el otro ángulo tendría que medir 110, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que ¿en qué cuadrante va a quedar? En el segundo. ¿Está bien? Se debería verificar si este es el otro ángulo de 110, por ejemplo. Se debería verificar que si este es el alfa, entre estos dos, ¿sí? Entre estos dos deberían, la resta de esos dos me debería dar 90. Es decir, por ejemplo, por ahora vamos a llamarle a este beta. Si este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, debería verificarse beta menos alfa me tiene que dar 90. ¿Sí?
Pero entonces, el beta, ¿a qué sería igual? ¿O cómo sacaría la cuenta? ¿A qué sería igual el beta si yo conozco el alfa? Paso este para allá y me daría 90 más el alfa. ¿Está bien? O sea, los ángulos que difieren en 90, uno va a ser el alfa y el otro va a ser el de 90 más alfa, que sería el que yo puse acá como beta. ¿Se entiende? Este beta va a ser igual a 90 grados más el alfa. Es decir, es como decir que al ángulo alfa le sumo este cachito que está acá, que sería de 90 grados. ¿Lo ven? Al ángulo alfa le agrego 90. Y entonces encuentro este otro. ¿Vamos? Y entonces ahora me interesa saber a qué es igual el seno y el coseno, o la tangente, de este. El de 90, seno de 90 más alfa, o el coseno 90 más alfa, o la tangente de 90 más alfa. En función del seno y coseno y tangente del alfa, que sería el conocido. ¿Sí? Bueno, y entonces de nuevo comparamos los dos triángulos, en el cual yo veo que la altura del ángulo alfa, para el triangulito este del ángulo alfa, coincidiría con qué cosa del otro, con la base, es decir, con este. La altura de este es el seno y la base de este otro es el coseno. ¿Sí? ¿Tienen el mismo signo o están cambiados? Cambiado. Cambiado. Entonces voy a decir que el seno de 90 más alfa va a coincidir con el coseno del alfa, la misma medida sería, pero que están cambiados, quiere decir que le voy a poner un signo menos adelante. ¿Entiende? ¿Qué va a pasar con el coseno del de 90 más alfa? El de 90 más alfa, el coseno sería el que está acá. Sí, el coseno del de 90 más alfa va a coincidir ¿con quién? Con el seno del alfa. Bueno, quedo con rojo. ¿Tienen el mismo signo o difieren? Cambia. Tiene el mismo. ¿Cuál es? Sí. Este Este es negativo. sería este negativo. ¿Sí? Y el otro sería este, ya positivo. ¿Tá? El que hicimos antes sería, en realidad yo pinté uno y expliqué el otro en realidad. Porque el primero que dedujimos sería el del seno de 90 más alfa, sería el que pintamos con verde acá. Sería. El del seno que dedujimos primero es este. ¿Sí? Este sería el seno del ángulo 90 más alfa. Dijimos, ese coincidiría, esta medida coincidiría con esta. Entonces, claro, ahí hicimos mal, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. El que está con verde, el seno de 90 más alfa es la altura. ¿Qué signo tiene? Positivo, ¿sí? Coincide con la base de este otro. ¿Qué signo tiene también? Positivo. O sea, el coseno no cambia el signo. Pero el que sí cambia es el del seno, porque ahora dijimos, bueno, coseno de 90 más alfa es la base de este triangulito que está con rojo. Sí. Coincidiría con la altura del otro, que es el seno, ¿sí? Que también lo dibujé con rojo, pero ¿qué tengo que poner? Que cambia de signo. Este sí cambia. O sea, este tendría un signo menos adelante. ¿Está bien? ¿Se ve? Bueno, y si uno es positivo y el otro es negativo, lo pueden deducir como hicimos acá, si quieren. Pero si es positivo y el otro negativo, voy a llegar a que esta va a ser igual a la menos la tangente, ¿sí? Pero menos la cotangente va a ser. Lo podemos deducir haciendo lo siguiente. Dijimos, tangente de 90 más alfa es igual al seno de ¿quién? De 90 más alfa sobre el coseno de 90 más alfa también. Pero, ¿qué pasa?
el seno de 90 más alfa, ¿a qué era igual? Seno de 90 más alfa era A coseno. el coseno del alfa. O sea, este sería el coseno del alfa sobre coseno de 90 más alfa, que era el menos seno. Menos el seno. Bueno, entonces, coseno sobre seno, más por menos menos, y coseno sobre seno es, lo escribo acá arriba, menos la cotangente del alfa. ¿Sí? Negativa, menos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bueno, y de forma similar nos queda para deducir el identidades de ángulos que difieren, en lugar de diferir en 90, difieren en 180 ahora. Identidades de ángulos que difieren en 180. Quiere decir que si uno es el alfa y el otro es el beta, supongamos, la suma de los dos me tiene que dar 180. Quiere decir que el beta debería ser 180 menos el otro. ¿Ah? Entonces, a ver. Hacemos esa cuentita para ubicarnos en qué cuadrante va a estar el beta. ¿Sí? El alfa ya sabemos que va a estar en el primer cuadrante siempre, o sea, supongamos acá. Y siempre buscando seno y coseno, ¿sí? El otro, por ejemplo, si este mide 30. El otro, que sería el que difiere en el 180 con respecto a este, ¿en qué cuadrante va a ir a parar? ¿Y cuánto va a medir si este mide 30? ¿Y puede ser en el tercero y en el cuarto? Va a ser en el Segundo. o en el tercero o en el cuarto, no puede estar en los dos. Va a medir si alfa vale 30 y va a que vale Alfa, por ejemplo, vale 30, el otro que sería el beta, ¿cuánto va a medir? 150. 180 menos 30 me daría 150. Estaría en el segundo cuadrante. ¿Está bien? A ver si dije bien. Sí. No, entonces esperen, estamos. Porque si uno es de 30 y el otro es de 150, ¿cómo serían estos ángulos? No difieren en 180. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo sería? Suplementario. Sería suplementario, porque 180 más alfa. la suma de los dos me daría 180. ¿Se entiende? Puse mal yo. Perdón. No es que la suma me da 180, porque si la suma me da 180 serían suplementarios. Lo que debería pasar es que la diferencia, porque estamos diciendo ángulos que difieren en 180, la diferencia entre los dos me tiene que dar 180. O sea, el beta menos el alfa me tiene que dar 180. Y entonces el beta sería 180 más el alfa. Ahora sí. Entonces, volvemos a preguntarnos. Y este mide 30, ¿no? El beta, ¿cuánto mediría? 210. 210. ¿Y en qué cuadrante va a ir a parar? En el tercero. Ahí sí, va a ir a parar al tercero. Ahora sí estamos de acuerdo. En realidad es como si a esta hipotenusa la continuara para acá abajo hasta el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decir? Al alfa, que sería este, le agrego o le sumo todo esto, que serían 180, ¿sí? Y entonces me paso para el tercer cuadrante. El triangulito de referencia siempre voy a dibujar desde acá hasta el eje X. Y ahí tendría los dos triangulitos para comparar. Esta altura la voy a comparar con esta, o sea, lo que está en verde, por un lado. Y la base sería esta, la voy a comparar con la base de este otro triangulito. Que si este es el alfa, el otro, midiéndolo desde el eje X hasta llegar ahí, es el de 180
más alfa. Entonces yo quiero ver el seno de 180 más alfa, el coseno y la tangente. Bien. ¿Qué me dicen? Lo que está en verde acá es lo mismo que lo que está en verde allá arriba. Entonces pasa. Aquí va a ser igual el seno de 180 más alfa. ¿Qué escribo? Menos el seno del alfa. ¿De acuerdo? Valen, tiene la misma medida, pero cambiada de signo. ¿Qué va a pasar con el coseno? Igual. Lo Menos mismo, coseno. menos coseno del alfa. ¿Y qué va a pasar con la tangente? Profe, La ahí tangente va a ser igual, el seno y ¿no? el coseno no es al Ah, revés. Como el seno y el coseno. Lo único que, o sea, valen lo mismo, pero tienen distintos signos. Al tener los dos diferentes signos, menos por menos va a quedar positivo. La tangente va a quedar positiva. Y de hecho, ustedes saben que si a esta hipotenusa la continúo hasta pasar para allá, para el primer cuadrante, queda igual. la tangente se dibuja, en los dos casos se dibujaría acá arriba. ¿Lo ven? Esta medida sería la tangente del ángulo alfa y también vale lo mismo para la tangente de 180 más alfa. Es igual entonces a la tangente de 180 más alfa. O sea, para el primer cuadrante o el tercero, la tangente se dibuja acá arriba. ¿Sí? Bien, ahí tienen entonces identidades. Todas las clases de identidades que podemos encontrar entre ángulos. Y lo que vamos a ver ahora es, en el práctico, alguno del ejercicio 2 o el ejercicio 3, en donde, por ejemplo, en el ejercicio 2 tienen que, dice, verificar cuáles de las siguientes son identidades, apartado A, B, C o D. Verificar identidades es trabajar con lo que está del lado izquierdo de la igualdad para ver si me da lo mismo que lo que está del lado derecho de la igualdad, por ejemplo. Si se cumple que lo de este lado es igual a lo de este otro lado, es una identidad. Decimos que es una identidad cuando para cualquier valor de X lo reemplazo en lo que está del lado de la derecha o lo reemplazo en lo que está del lado izquierdo, me da lo mismo. Y eso se cumple para cualquier valor de X. Por ejemplo, vamos a ver en el apartado C, por ejemplo, el ejercicio, estamos haciendo del práctico, el ejercicio 2, apartado C, que lo voy a copiar acá. Ahí dice que 1 más la cotangente de alfa, debo verificar si es igual o no a lo que tengo del otro lado. Secante más coseno. Y esto sobre seno de alfa. Bueno. En una identidad, como les decía, yo puedo trabajar con lo que está del lado izquierdo y ver si llego a lo mismo que lo que tengo del lado derecho. Puedo trabajar de los dos lados simultáneamente, tratar de simplificarlo de este lado, simplificarlo de este otro lado y llegar a una igualdad. O puedo también hacer pasaje de término, por ejemplo, si yo quisiera el seno acá que está dividiendo, lo podría pasar al otro lado multiplicando, si se me ocurre. ¿Tá? En principio voy reemplazando para empezar, acá donde tengo cotangente, por ejemplo, yo sé que la cotangente era coseno sobre seno. ¿Sí? Entonces voy a poner 1 más coseno sobre seno. Seno sobre seno. Y del otro lado yo tengo esto. Bueno, secante de alfa, por ahora lo dejo como está.
Este seno, si quiero, como les decía, por ejemplo, este seno que estará acá dividiendo, lo podría pasar al otro lado multiplicando, ¿sí? O también puedo trabajar con esto que tengo de este lado. Por ejemplo, acá, para hacer esta suma, yo podría sacar denominador común. Suponiendo que acá abajo de este 1 tendría un 1, es decir, el 1 lo pienso como 1 sobre 1. Y quiero hacer denominador común entre este y este. ¿Cuál sería el denominador común? Seno de alfa. Seno de alfa. ¿Sí? Y después el denominador común, ¿cómo hacía? Este dividido este por el de arriba. ¿Tá? Seno de alfa dividido 1 sería seno de alfa por 1, seno de alfa. ¿Está bien? Y después, ¿qué decía? Seno de alfa dividido seno de alfa sería 1 por coseno, me daría coseno. Del otro lado, vuelvo a escribir lo que tenía. ¿Qué tenía? Secante más coseno. ¿Vamos siguiendo? Sobre el seno también. Bien. Ahora se está la... Seno de alfa que está dividiendo del lado izquierdo y seno de alfa que está dividiendo del lado derecho se podrían cancelar. ¿Lo ven? Porque como si yo quisiera, por ejemplo, este seno que está dividiendo, lo podría pasar al otro lado multiplicando y entonces me iba a quedar un seno de alfa arriba en el numerador y un seno de alfa en el denominador, se puede simplificar. ¿Sí? Entonces, este seno de alfa que está del lado izquierdo con el seno de alfa que está del lado de la derecha se pueden cancelar. Y sigo, voy a seguir acá arriba. Escribo lo que me quedó después de simplificar el seno con el seno. De este lado me quedó seno de alfa más coseno de alfa. Está agotado. Acá me quedó seno de alfa más coseno de alfa. Y del lado de la derecha, ¿qué me quedó? Secante más coseno. Secante más coseno. ¿Sí? ¿Van siguiendo? ¿Qué puedo hacer con el coseno? Se simplifica. Cancelarlo. También se puede cancelar, porque es como decir, el coseno está sumando, lo podría pasar al otro lado restando, se me cancela. Es decir, cuando tengo de los dos lados lo mismo, y haciendo la misma función, como decíamos acá, de los dos lados el seno estaba dividiendo, lo pude cancelar. De los dos lados tengo el coseno, sumando, lo puedo cancelar. ¿Sí? ¿Y a qué llegué? De un lado, seno de alfa, y del otro lado, secante de alfa. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Se ve? Acá me doy cuenta que no es una identidad. O sea, voy a decir esto, no es identidad. Para que fuera una identidad, tendría que haberme quedado de los dos lados lo mismo. O sea, de este lado seno de alfa y del otro lado seno de alfa. O de aquel lado secante y de este lado también secante. ¿Se entiende? Si fuera así, sí sería una identidad. En este caso, no es una identidad. Bueno, así se trabajan los del ejercicio 2 para comprobar si es o no es una identidad. ¿Sí? Vamos a hacer, si tienen, uno más. Hacemos uno más, por ejemplo, no sé, el D, apartado D. Tienen del lado izquierdo seno sobre 1 menos coseno de T. Y del otro lado tengo 1 más coseno. Y abajo, seno de T. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Cuando tengo fracciones de los dos lados, por ahí me conviene
lo que está en el denominador, pasarlo al otro lado, al numerador, diríamos. ¿Sí? O sea, este seno de t que está del lado de la derecha, y lo voy a pasar para el primer miembro, está dividiendo, lo pasaría para este lado multiplicando. ¿Sí? O sea, del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Profe, Sí, en ese caso, por ejemplo, para que quede más fácil, se puede hacer pasar, o sea, el seno del que está sobre el lado izquierdo para el otro lado. eso es lo Al que revés. exactamente, eso es lo que estamos revés. haciendo. Claro, al revés. Y al revés también voy a hacer eso. Es decir, este 1 menos coseno, vos decís este 1 menos No, coseno, el de arriba pasa sería. a la derecha. El de Eso me arriba. decía. El de arriba. Este de arriba, No, el otro. este seno, Sí. este pasarlo para abajo. No, pasarlo para el otro lado. ¿Y cómo lo pasaría? No sé, yo iba a poner uno sobre lo que está abajo, pero no sé si está bien. Claro, si a este lo querés pasar al otro lado, este estaría arriba, pasaría para abajo. ¿Se entiende? Es como si multiplicáramos cruzado. Este va así y esto va así. ¿Se entiende? Es como Sí. multiplicar cruzado. Entiendo. Pero lo que yo quiero es sacar lo que está en el denominador. Por eso, en realidad, en lugar de pasar este de arriba para abajo, me va a convenir al revés, pasar el que está abajo para arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo mismo con el 1 El menos otro coseno. El 1 menos coseno que está abajo, lo voy a pasar al otro lado. Y del otro lado me va a quedar el 1 más coseno que tenía por el 1 menos coseno. De este lado, de la izquierda, entonces me quedaría seno por seno, que es seno cuadrado. Y esto, si lo miran con mucho cariño, pensando en el práctico 1, ¿se acuerdan? Cuando ustedes tenían 1 menos x por 1 más x. Aquí era igual. Eso era una diferencia de cuadrado, ¿se acuerdan? Eso sería 1 menos x cuadrado. ¿Recuerdan eso? Acá yo tengo exactamente 1 más coseno y 1 menos coseno. Entonces eso es una Quedaría cuadrado. Sería igual a poner 1 menos coseno cuadrado. menos coseno al cuadrado. Exactamente. Y entonces, esto casi que ahí ya se ve que es una identidad. Por ejemplo, para que me quede más claro, el menos coseno al cuadrado, si yo lo paso para el otro lado sumando, ¿sí? Está restando, lo paso sumando, me queda seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t igual a 1. Y esto sabemos que es válido porque es la identidad pitagórica. ¿Sí? Ya no necesito identidad pitagórica. Es una identidad. ¿Sí? Entonces esta es la identidad pitagórica. Entonces lo que tenía al principio es una identidad. O sea, da lo mismo tener seno sobre 1 menos coseno o al revés, 1 más coseno sobre el seno. ¿Sí? Es una identidad. En el ejercicio 3, los ejercicios se resuelven parecido al 2. Sin embargo, en el 3 no se tratan de identidad, se tratan de ecuaciones trigonométricas. Las identidades se verifican para cualquier valor, en este caso de t. O sea, cualquier valor de t que yo ponga del lado izquierdo, si yo hago la cuenta, me va a dar exactamente el mismo valor que si reemplazo el t del lado de la derecha. ¿Sí? Es una identidad, es decir, se verifica la igualdad para cualquier valor de la variable t. ¿Sí? Cuando hablamos de ecuaciones, esta, por ejemplo, que no es una identidad, la anterior que hicimos, no es una identidad, se verifica, si es que se verifica, quizás para algunos valores del ángulo alfa.
No se verifica para todo, no es una identidad. Si es que se verifica quizás para algunos valores. Y entonces, en el ejercicio 3, lo que queremos hacer es encontrar esos valores para los cuales se verifica. Es decir, lo que queremos es resolver la ecuación, en definitiva. Entonces, en el ejercicio 3 van a trabajar algo parecido al 2, es decir, van a usar también identidades, van a usar algunas identidades, pero después van a tener que hallar el valor de la variable que verifica eso. Por ejemplo, vamos a empezar con uno fácil, que sería el apartado D, por ejemplo, el 4 seno al cuadrado de alfa o de x, ¿sí? Igual a 3. Estas son ecuaciones trigonométricas. Ustedes en los prácticos anteriores aprendieron a resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas. Estas son otro tipo de ecuaciones donde aparece la trigonometría. La técnica es lo mismo, tratar de resolver la ecuación significa encontrar el o los valores que al reemplazarlo en la ecuación me da, en este caso me da 3, por ejemplo. ¿Cómo voy a despejar? ¿Cómo voy a resolver? Si puedo, despejando. Es decir, acá, por ejemplo, es fácil, el 4 está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. ¿Qué pasaría ahora al otro lado? El cuadrado. Entonces, el seno va a ser igual. ¿Cómo paso el cuadrado? Como raíz. Acuérdense siempre, más menos la raíz. ¿Se apagó? ¿Se me... Más menos la raíz de 3/4. Y entonces, ahora me quedaría lo siguiente. X va a ser igual. El seno pasa al otro lado como la inversa, la función inversa del seno, que se llama arcoseno, o también lo pueden escribir o encontrar en la calculadora con la teclita que tienen a la -1. Dice seno a la -1, en este caso, bueno, de cualquiera de estos valores, más menos la raíz de 3/4. Quiere decir que acá voy a tener... Sí. Es como 1 sobre seno, eso. ¿No? No. Ahí, ¿no? A veces sabemos confundir la inversa trigonométrica con la inversa funcional, por así decirlo. Normalmente cuando yo digo el 3/5 elevado a la -1, eso sí, es 5 sobre 3, ¿sí? Te da vuelta, es la inversa, el número 3/5, la inversa del 3/5 lo escribo como 5/3, ¿sí? Es el número inverso del 3/5. Pero a veces, en las funciones trigonométricas sobre todo, usamos el -1 para referirnos a la función inversa del seno. Que en realidad, para escribirlo bien, debería escribir el arcoseno, se escribe así. Arcseno. Arcoseno quiere decir de más o menos, bueno, la raíz de 3/4. ¿Sí? No es 1 sobre, es decir, no es el inverso numérico, sino que es, con el -1 me refiero a la función inversa del seno. ¿Está bien? Sí, en la calculadora dice así, seno a la -1. Pero a veces tengan presente eso, que cuando nos referimos a la función trigonométrica, ese seno a la -1 no quiere decir que sea 1 sobre, sino que me estoy refiriendo a la función inversa del seno. ¿Se entiende? Bien, ¿qué es el arcoseno de este numerito? Ustedes con la calculadora van a poner entonces arcoseno de la raíz de 3/4 por un lado positivo
con la calculadora en el modo dev, acuérdense, para que les dé el resultado en grados, ¿sí? Si ustedes hacen eso, al coseno, ¿dónde me quedó la calculadora? Sí, que es. 260. 60. X puede ser entonces 60 grados. O X puede ser, con el negativo le va a dar otro valor. ¿Sí? Menos 60. ¿Ustedes ven la calculadora por ahí donde le dejé? ¿La trajiste? Sí, sí, la calculadora resiste. Sería. Estaba perdida entre los marcadores. Bueno, un valor le da 60 y el otro, ¿cuánto le dio? Menos 60. Bueno. Menos 60. Acá es donde tenemos que recurrir al círculo trigonométrico. Para eso todo lo que vimos anteriormente. No sé si en el enunciado del ejercicio les decía, si les decía o no, sí. El enunciado les dice, resolver las siguientes ecuaciones en el intervalo de 0 a 2pi. Se dice así, en el intervalo 0, 2pi. En todas las circunferencias. 2pi con un paréntesis tienen ahí, creo. Sí. Eso quiere decir que yo quiero encontrar todas las soluciones posibles dentro de lo que sería una vuelta en el círculo trigonométrico, ¿sí? Porque las funciones trigonométricas tienen la particularidad de que se repiten los valores cada determinado periodo, se llama, ¿sí? Si yo no diría esto, podría encontrar infinitas soluciones de esta ecuación, ¿sí? Entonces, las ecuaciones o las soluciones por ahora son las que me da la calculadora, 60 grados o menos 60, ¿sí? Que si yo dibujo en el círculo trigonométrico, 60 por ahí, y menos 60 por acá va. Menos 60 no está dentro del intervalo 0,2pi, ¿sí? Entonces, este no me sirve en realidad, pero sí me sirve el que está por afuera. Es decir, si yo a este ángulo, en lugar de medirlo negativo, lo mido en el sentido a favor de la aguja del reloj, ¿cuánto mediría? El equivalente a menos 60, pero positivo, ¿cuánto sería? Arrancando desde acá 300 grados. hasta llegar ahí. ¿Cuánto me daría eso? 300. 300. ¿Se dan cuenta? Le sumo, si quieren, le sumo 360, porque la vuelta entera es 360. Si le saco estos 60, lo que me queda toda esa vuelta son 300 grados. ¿Sí? Entonces ahí tendría estas dos soluciones. 300 grados o 60 grados. ¿Sí? Pero ahora tengo que encontrar las otras equivalentes a estas, en donde yo sé que el seno o el coseno vale lo mismo. Es decir que para eso es lo que hicimos del círculo trigonométrico. Si yo dibujo para este lado este triangulito, ¿sí? Y también dibujo para acá abajo esto otro, que quedó medio mal el círculo, pero acá. Yo sé que esta altura va a coincidir con esta. Y la de acá abajo va a coincidir con la de acá abajo. ¿Se entiende? O sea, para este ángulo de 60, o vamos a mirar por ahora el de 60 y el de acá arriba. Este ángulo de 60, pero también nosotros estamos buscando que el seno, ¿sí?, me dé la raíz de 3/4, ¿sí?
Para eso, o sea, la ecuación anterior, esta que teníamos al principio, decía seno de x igual a más o menos la raíz de 3/4. ¿Sí? Es decir, estamos buscando para qué valor de x el seno me da la raíz de 3/4. ¿Sí? La calculadora me dice que para 60 grados el seno puede ser, vamos a pensar por ahora en el más, para 60 grados. Pero también sabemos que para este otro ángulo, que llegaría hasta ahí, esta altura, que sería el seno, va a ser la misma que esta otra. Entonces, si este es un ángulo de 60, ¿cómo encontraría este? 180. Haciendo la cuentita, 180 menos 60. Es decir, para un ángulo de ¿cuánto? 120. Para un ángulo de 120, el seno del ángulo de 60 o el seno del ángulo de 120 me va a dar lo mismo, me va a dar la raíz positiva de 3/4. ¿Sí? Pensemos ahora en los negativos. Es decir, en el que me daba la raíz de menos 3/4, es decir, el otro ángulo que encontramos, que es el de 300 grados, que era el que estaba acá abajo, dijimos. ¿Sí? Toda esta vuelta hasta llegar acá abajo sería el ángulo de 300. ¿En qué otro cuadrante el seno va a tener la misma medida que para este ángulo de 300? Yo quiero, ¿en qué otro cuadrante? Esta medida va a ser, o va a coincidir, ¿para qué otro ángulo va a coincidir con este? No sé si se entiende lo que les quiero preguntar. Yo sé que para ese ángulo de 300 grados estaría acá abajo. Imaginemos por acá. Este sería toda esa vueltita hasta ahí. Y yo quiero esta altura, digamos, que sería el seno de este ángulo de 300. Esta altura. ¿En qué otro cuadrante o para qué otro ángulo esta medida va a ser la misma? La En respuesta es 360 menos 60. a ver si es así. Yo quiero este otro ahora, ¿se entiende? Es decir, para este hasta acá, esta altura va a ser la misma que esta. Ah, sí, Entonces, sí. si de acá a acá abajo había 60, entonces puedo decir que toda esta vueltita sería 180 más para ahí, 60. más 60, ¿lo ven? Sí. Entonces el otro equivalente al de 300, la cuenta que voy a hacer va a ser, dijimos, 180 más, ¿cuánto dije? Más 60. Es decir, que sería de 240. ¿De acuerdo? Es decir, fíjense, este era de 60 y este es entonces 180 hasta ahí más 60. ¿Vamos? Entonces 180 más 60 me daría 240. Para este ángulo de 240, esta altura va a ser la misma que esta otra, es decir, que el seno de 300 o el seno de 240 debería coincidir y debería darle menos la raíz de 3/4, el valor ese que estamos queriendo averiguar. Entonces, resumiendo, las soluciones de esta ecuación serían estas cuatro. El de 60, el de 300, el de 240 o el de 120. Son todos los posibles comprendidos entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Dos cositas más le doy y ahí terminamos para que puedan adelantar con el práctico. Porque el jueves, para los que están en distancia, les digo, también les recuerdo, el jueves es el recuperatorio del parcial. Por lo tanto, los chicos que cursan presencial van a estar rindiendo en ese horario, en el horario teórico, y por lo tanto no vamos a tener teórico. ¿Sí? Conclusión, entonces, para que puedan después avanzar con la práctica, les quiero dar una cosita más
que tiene que ver Una con los pregunta, problemas después del 5, el 6, 7 en adelante. Los problemas de... Unos son de resolución de triángulos, que ya vimos en la clase pasada, que se resuelven usando seno, coseno, tangente, lo de Sor-Cartova que vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Por ejemplo, vimos ese ejemplo de encontrar la altura de una torre, conociendo el ángulo y conociendo la base, por ejemplo. Bueno, Profe, problemas de ese tipo se resuelven con la trigonometría común, es decir, Sor-Cartova. profe, Sí, ¿hasta qué decime. ejercicio hay que resolver? Con lo que yo les voy a dar, van a poder resolver toda la práctica, todo el práctico 5, ¿sí? De todas maneras, fíjense en el cronograma, creo que tienen, no sé si hasta el 6 de junio, si no me equivoco, a ver, ya les digo exactamente, para terminar con este práctico 5. A ver, estoy Una mirando. pregunta, profe. Con 4. respecto al parcial, Sí, el juego de lo que estamos virtual también tenemos recuperatorio. sí, los que están virtual, también hay recuperatorios en web. Sí. ¿Y a qué hora? El recuperatorio va a ser en el mismo horario que el del parcial. Creo que empezaron, si no me equivoco, entre las 19 y las 23 horas. Ahí tenían esa franja horaria para rendir. Y dentro de esa franja, 3 horas, ¿sí? Para el recuperatorio. Ah, listo. El Gracias. práctico 5, ustedes tienen... Acá estoy. Hasta el 27. Hasta el 27 de junio tendrían para terminar con el práctico 5, supuestamente. ¿Sí? Así que bueno, con lo que yo les voy a dar ahora, podrían terminar el práctico. Obviamente, si vamos a ir viendo, si están muy ajustados con el tiempo, vamos a... Sí, el 27 es mañana pasado, si no me equivoco. Así que me parece que vamos a tener que correr un poco las fechas esas. Bien. Acá una compañera de los que estamos en presencial me dice, con respecto a los ejercicios que resolvimos recién de ecuaciones, que era cuál, el 3, no sé qué número hicimos, el D. Bueno, en el 3D. Nosotros pusimos los resultados en grados y en las respuestas están en radianes, ¿sí? Era 60, ¿qué otro era? 120, 300 y 40. Bueno, si tiene que pasar el de 60, por ejemplo, a radianes, ¿sí? Nosotros sabríamos que 180 grados equivale a pi, ¿sí? Pi radianes. Y si yo quiero ver, por ejemplo, 60 grados equivale a una cantidad, denominémosla X, reglita del re simple, hacíamos 60 por pi dividido 180, ¿sí? Ahí puedes simplificar, por ejemplo, un 0 con el 0, el 6 con el 18 lo puedo simplificar, el 6 quedaría en 1 y este quedaría en 3, ¿no es cierto? Sería pi sobre 3 radianes, ¿sí? Eso sería el de 60. El de 120 haríamos lo mismo. 120, arranco diciendo 180 equivale a pi y entonces 120 será una cantidad X. Entonces, ¿qué va a ser? 120 por pi dividido 180.
simplifico un 0 con un 0. Y el 12 con el 18 puedo simplificar por 6. Acá me quedaría 2 por 6, 12. Y acá me quedaría 9, ¿no? 9 por 2, 18. O sea, x sería igual a 2 novenos de pi. El de 120 lo pueden pensar como 2 novenos de pi. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, y después hacen el de 300 y el de 240 haciendo la conversión. Sí, pi sobre 3 o un tercio de pi, sería lo mismo. ¿Estamos? Profe, ¿puede ser que de 2/3 el de 120? El de 120, 2/3 capaz, ¿eh? A ver, hice mal la cuenta yo acá. ¿Qué dije? Simplifiqué por 6 simplifiqué. 2 por 6, 12. Y acá, claro, Claro. ¿cómo estaría, no? 3 por 6, 18. O sea, 2/3 de pi sería acá. Ustedes, sobre todo a esta hora, ya controlen las cuentas porque pueden salir cualquier cosa a las cuentas. ¿Se entendió? Sí, ahí la corrección, bueno. Después lo mismo para estos dos, lo sacan haciendo la reglita de 3,5. Bien, lo que me faltaba decirles es enunciarles, más que nada, el teorema del seno y el del coseno, que son dos teoremitas con los cuales van a poder trabajar para resolver los problemas que quedan ahí en el práctico. El teorema del seno lo otro que vimos en trigonometría, seno, sol, cartoa, eso que usábamos la otra vez, servía para triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan? Que solamente cuando teníamos triángulos rectángulos. Esto sirve para cualquier clase de triángulo, en general los llamamos triángulos oblicuángulos. Es decir, triángulos que no necesariamente sean rectángulos, ¿sí? Lo que dice en particular el teorema del seno, a ver, vamos a hacerlo más así. Es que para que ustedes recuerden fácilmente la formulita, vamos a hacer así. A los ángulos los vamos a denominar con letras minúsculas. Por ejemplo, si este lo llamo el ángulo A, ¿sí? Al lado que está enfrente, el opuesto, lo voy a llamar con A mayúscula. Y a este de acá arriba, por ejemplo, le llamo B, a este ángulo. El lado que está opuesto va a ser el lado B. Y si este entonces que me queda sería el C, el que está opuesto va a ser un C. ¿Sí? Y lo que me dice el teorema del seno, que ahora se lo voy a dictar, ¿sí? Porque sabe ser preguntita de parcialito parcial. Enunciar el teorema del seno o enunciar el teorema del coseno. Cuando le dice enunciar, aparte de dibujar el triangulito como lo voy a dibujar acá y poner la formulita, tienen que decir qué dice el teorema, enunciar. ¿Qué dice? Lo que dice que, ahora se los voy a dictar, o ya se los dicto si quieren, después escribimos la formulita. Todo triángulo, en todo triángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Vuelvo a repetir, en todo triángulo, las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, que se cumple, por ejemplo, que el lado A sobre el seno del ángulo que está opuesto, del ángulo A, tiene que ser igual al lado Profe, de... ¿Sí? ¿ángulo opuesto o compuestos?
No, al ángulo, seno de los ángulos opuestos, que está enfrente. Ah, ¿sí? perdón. Sí, sí. Entonces sería, ¿qué quiere decir que sean proporcionales? Quiere decir que se cumple, que las razones son iguales. Es decir, que si yo tomo un lado dividido el seno del ángulo opuesto, me da lo mismo que tomar cualquier otro lado sobre el seno del ángulo que está opuesto, y me va a dar lo mismo a tomar el otro lado C sobre el seno del ángulo que está opuesto, que sería el C. Eso es lo que dice el teorema del seno. ¿Sí? Entonces, en un triángulo cualquiera, si ustedes, por ejemplo, conocen lo que mide el lado A y el ángulo opuesto al A, puedo despejar y averiguar, por ejemplo, el otro lado C. ¿Sí? O sea, conociendo dos ángulos y un lado, puedo usar este teoremita para averiguar todo lo otro. Todos los otros, el otro ángulo y los otros lados. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema del seno. Y el teorema del coseno, que también, ahora se los voy a dictar. Y también la misma disposición para ubicar las letras. A ver, vamos a hacerlo más. Lo que quiero dibujarlo de tal manera que no quede muy... Que quede evidente que no hay ningún triángulo recto, como era en el caso de los triángulos rectángulos, ¿se dan cuenta? Si este le llamo A y el que está enfrente le llamo A, al de arriba le llamé B, y entonces el que está opuesto sería el B, y este sería el C, y el que está opuesto se llama el lado C. ¿Sí? Y ahí es dicto lo que dice el teorema del coseno, y ahora escribimos la formulita. También empieza diciendo, en todo triángulo, el cuadrado de un lado, hagan un paréntesis ahí. Acá comienza medio parecido como dice Pitágoras. ¿Se acuerdan que decía Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso ocurría en un triángulo rectángulo solamente. ¿Sí? Acá lo que dice este es algo parecido. Empieza medio parecido. Cuando yo digo el cuadrado de un lado, ahí vamos a hacer una salvedad. También cuando yo digo el cuadrado, me refiero al cuadrado de la longitud, o sea, de la medida del lado. ¿Sí? Para no escribir tanto. Y para simplificar un poco que se entienda mejor el teorema, les digo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de ellos, menos el doble producto de ellos, por el coseno del ángulo comprendido. Acá lo que se agrega es eso, que si fuera Pitágoras diría el cuadrado de un lado igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, pero acá se le agrega ¿Doble producto de ellos, profe? el doble producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido. Entonces fíjense cómo sería la formulita del teorema del coseno. Por ejemplo, empiezo con el lado A. El cuadrado del lado puede ser el A, el B o el C, cualquiera. Pero si yo arranco diciendo el cuadrado del lado A al cuadrado sería, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, ¿qué pondría? B al cuadrado y C al cuadrado. Así que voy a poner la suma de B al cuadrado más C al cuadrado. La suma de los cuadrados de los otros dos, menos, ¿qué voy a poner? Menos el doble producto, quiere decir que es 2 por el doble producto de quién? El doble producto de ellos, ¿de quién? Del B y del C sería en este caso. B y C. B y C. ¿Sí? 2 por B por C. Por el coseno del ángulo comprendido. Es decir, que acá diría por el coseno de quién. ¿Cuál es el comprendido entre B y C? Sería el A. Fíjense que en la formulita, por eso se los hice escribir de esa manera la ubicación de los ángulos y los lados. Que si acá arranco con A al cuadrado,
acá les va a quedar coseno del A. ¿Está bien? Es el comprendido entre el B y el C. En cambio, si yo hubiera arrancado con el lado B al cuadrado, hubiera dicho, el lado B al cuadrado sería igual a ¿quién? Al A al A cuadrado, cuadrado más C cuadrado, cuadrado menos 2 menos por 2 por A C por C por coseno de B. por el coseno de B. coseno de B. ¿De acuerdo? Y lo mismo si hubiera arrancado con el C al cuadrado, va a ser igual al A al cuadrado, B al cuadrado, menos 2 por A por B. Bueno, eso es lo que dice el teorema del coseno. Con esto se termina todo práctico de trigonometría. Obviamente ya sé que recién lo están empezando, así que bueno, ya les vamos a ir avisando en qué fecha va a quedar el parcialito y todo eso lo vamos a ir viendo después. Por ahora, concéntrense en los que tienen que recuperar en el recuperatorio. Y después veremos cómo seguimos. Bueno, gente.